Bien, Dios les bendiga. Estamos en la tercera clase de libros proféticos. Para los que no pudieron asistir y estar presentes en la clase que fue en vivo por la plataforma de Meet, le grabé también para que puedan tener un poquito más de tiempo de poder revisar los videos. Y acá les dejo la clase número 3. El tema que nos compete hoy es la revelación e inspiración, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente del tema del éxtasis, de lo que se hablaba y de lo que se creía acerca de cómo los profetas recibían su mensaje, pero ahora vamos a hablar del tema revelación e inspiración, ¿sí? Dice el material: se ha dicho que el hombre sin duda es un ser espiritual indudablemente religioso. La Biblia declara que el ser humano fue creado según la imagen moral de Dios, y aunque la caída manchó esa imagen, esta no se perdió del todo. El hombre defiende en muchas formas algún concepto de realidad espiritual e intenta postular principios fundamentales que trasciendan y expliquen el orden de lo creado. La incesante búsqueda del hombre por el significado de la vida, su búsqueda incesante, puede catalogarse como la búsqueda de Dios. El hombre pecador ha seguido básicamente 3 caminos en esa búsqueda: la filosofía, la ciencia y la religión. Y ahora vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. Y nos dice este texto que el hombre ha buscado caminos para encontrar esas verdades espirituales, ¿sí? El hombre pecador, dice acá, el hombre que no entiende, que no comprende o que no conoce la verdad revelada de la palabra de Dios, siempre tiende a buscarle alguna explicación que tenga que ver con la lógica, ¿sí? Usando la filosofía, la ciencia y también las religiones, muchos tipos de religiones. Pero vamos a mirar un poquito acerca de la filosofía, los conceptos que tiene la filosofía, ¿sí? La filosofía que más adelante en el material habla mucho de que quiere deificar la imagen del hombre, aún mucho más que la imagen de Dios. Pero el concepto filosófico, en realidad, a lo que apuntan, ¿no?, los filósofos, es el intentar, ¿sí?, resaltar o potenciar las capacidades que tiene el ser humano. En sí mismo, su autogobierno, su razonamiento, ¿sí?, enfocarse en sus propios logros. La filosofía, dice el material, o los sistemas filosóficos, son intentos de hallar la verdad absoluta, ¿sí? Los que conocemos la palabra y entendemos del mundo espiritual, sabemos que el hecho de buscar la verdad absoluta a través del pensamiento o de la exaltación del ser humano, de su mente, esto nunca va a llegar a ninguna realidad, a ninguna verdad comprobable, ¿sí?, sino que a través solamente de la fe es como se llega a esas respuestas, a través de Cristo, a través de Dios, a través de la palabra revelada. Entonces dice, la respuesta a las preguntas sobre la realidad final, las preguntas nunca cambian, pero sí cambian las respuestas filosóficas. ¿Por qué dice esto? Porque hay muchos postulados, hay muchas hipótesis, hay muchas... ellos formulan preguntas, ¿sí?, pero solo la fe cristiana puede aportar las respuestas para estas preguntas, ¿sí?, porque estas las suple Dios y no la razón humana. La filosofía bien puede lanzar las siguientes preguntas, ¿sí?, los pensamientos filosóficos: el origen del hombre, por qué estamos aquí, cuál es el destino del hombre. También puede preguntarse qué es la justicia, qué es la belleza, qué es el bien o el mal, qué es el amor, qué es la bondad, el odio o el pecado, ¿sí? ¿Qué es Dios mismo? ¿Es el hombre inmortal, sí o no? Porque no existen verdaderas respuestas a estas preguntas fuera de la revelación divina. La falacia más grande de la filosofía es suponer que el hombre por su propia razón es capaz de hallar la respuesta que su espíritu inmortal requiere. Se niega a reconocer que la razón del hombre fue afectada en la caída, en el pecado original, ¿sí? En su mayoría, la filosofía tiende a humanizar a Dios y a deificar al hombre. Hablábamos en la clase anterior con los alumnos de que
en su gran mayoría o en la gran mayoría de los pensamientos filosóficos se tiende a humanizar a Dios, o sea, traerlo a Dios, a nuestros conceptos humanos, acomodarlo de Dios, explicar muchas veces quién es Dios, si realmente existe Dios, pero lo llevan, el hombre lo lleva a Dios a la altura del ser humano, ¿sí? Y sin embargo lo que hace es tratar de resaltar o identificar o deificar al ser humano mucho más que a Dios. ¿Cómo lo hacen? A través de este justamente pensamiento filosófico que intenta resaltar el yo, que intenta resaltar el conocimiento, que intenta resaltar las características humanas, potencializar todo lo que el humano puede hacer, ¿no? Pensar que la mente del ser humano está trabajando a un nivel, pero que si trabajara mucho más podría encontrar estas verdades, que en realidad ellos pueden presentar muchísimos postulados, preguntas, hipótesis, que nunca llevan a ninguna parte porque no hay una respuesta verdadera para esto, sino por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe es la única manera que puede el hombre explicar, entender estas verdades, ¿sí? Que son tan profundas y que tienen que ver con el mundo espiritual, con la creación de Dios, con el poder y la majestad de Dios, ¿sí? Este Dios todopoderoso que está por fuera de todo lo que es la materia, el tiempo y el espacio, que no es afectado por ninguna de estas cosas. Si nosotros pensáramos que el Dios en el que creemos está afectado por la materia y el tiempo o el espacio, entonces este no sería un Dios verdadero para nosotros, ¿sí? Sino que este Dios todopoderoso en el cual nosotros creemos está por fuera de todas estas cosas. Y esto es lo que la filosofía no puede comprender. Ellos quisieran meter a Dios al pensamiento humano y hacerlo bajar a esta mente finita que tiene el ser humano, ¿no? Hasta donde el ser humano puede comprender y explicar las cosas. Pero nunca puede ser así por causa de que Dios está por fuera, excede, es más grande, Él está por fuera de todo lo creado, es superior, está desde afuera gobernando todas las cosas creadas por Él. Así no sé si me explico. Fue muy lindo participar en la clase en vivo porque podían ustedes interactuar conmigo y hacer preguntas e introducirnos mucho más en el tema. Pero voy a tratar de ser más, resumir un poco porque hay mucho para que podamos hablar. Si yo les compartía a los chicos, al resto de los compañeros, que tiempo, espacio y materia funcionan unidos, ¿sí? Es una unión de todo eso. Y este Dios que nosotros creemos, el Dios todopoderoso, el Dios creador, explica todo esto en Génesis 1. En Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla del tiempo, habla del espacio y habla de la materia. Todo en una misma unidad, así como tiene que ser, manifestado en un todo. Entonces, este Dios que está creando, que está hablando, que está por el poder de su palabra, creando todas estas cosas y ordenando todas estas cosas, y todas estas cosas le obedecen a Él, nos demuestra que nuestro Dios es superior, que no lo podemos traer al nivel de un ser humano. ¿Ok? La ciencia, punto número 2, la búsqueda del hombre de la realidad y la verdad final por medio de un laboratorio científico ha sido aptamente definido como el cienticismo. Es una de las creencias contemporáneas de muchas personas, incluyendo algunos cristianos también, profesantes, que es el único medio válido para llegar a conocer la realidad y la verdad final del descubrimiento científico, no la revelación en un sentido real. La ciencia se ha convertido en el Dios de esta época y es adorado como el Salvador y el gran benefactor de la humanidad, ¿sí? El materialismo científico y una de las amenazas más grandes que confronta a la iglesia cristiana del siglo XXI, porque muchas personas no están conscientes de los estrechos límites de su conocimiento absoluto en el área de la realidad, ni tampoco de la artificialidad de muchos de sus supuestos. La falta de conocimiento del lenguaje técnico, así como el trasfondo de los
de los estudios científicos ha hecho que el cristiano promedio y otras personas acepten sin cuestionar. Y esto hablábamos en la anterior clase, ¿sí? El peligro del no cuestionamiento. Nosotros estamos siendo preparados en un nivel. Entonces, en este nivel no es que uno no cuestionar a nivel de discutir, pelear, generar un conflicto, sino cuestionarnos, preguntarnos, ¿sí? No quedarnos solamente con una idea, estudiar, investigar, indagar, aprender, ¿sí? Siempre buscando el respaldo de la palabra de Dios. Dice, las aseveraciones dogmáticas, los expertos y científicos en sus respectivos campos. Sigue siendo verdad que muchos de los que llamamos ciencia y hechos dogmáticos se ubican dentro del campo de la teoría, la hipótesis y la suposición. Fíjense, el campo de la teoría, la hipótesis y la suposición. Y por lo mismo no pueden ser demostrados. La ciencia tiene un método. El método científico se basa en, por ejemplo, ¿no? El método científico se basa ellos toman, la forma de estudio es desde el primer punto, que es una pregunta, por ejemplo, una pregunta, hacen una pregunta, buscan una respuesta a ese interrogante, a ese problema, esa problemática, intentan desarrollar una hipótesis de cómo sería la forma de alcanzar esa respuesta y luego experimentan, llevan todo a un laboratorio, a un lugar de estudio, en donde van a hacer la experimentación para comprobar que si ellos lo que están transmitiendo a través de su hipótesis es real o no. Entonces, en el campo de la ciencia hay cosas que no se pueden comprobar, como por ejemplo la existencia de Dios o la existencia del Jesús mismo, de las Escrituras. En el campo de la ciencia es incomprobable. ¿Por qué? Porque el método científico dice que yo tengo que llevar este objeto a mi experimentación. Tengo que traer a Jesús entonces al laboratorio para experimentarlo. Pero él, al ser una persona abstracta, ¿sí? En este momento no está, ¿sí? Pero está en presencia, está en su Espíritu Santo, está en la manifestación y en la revelación, pero para el mundo entero no está. Entonces no hay forma de traer a Jesús a un laboratorio. Por eso se tiene que usar el método legal para comprobar la existencia de Jesús, ¿sí? Nosotros hablamos de la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial, hablamos de Dalai Lama, hablamos de Buda, hablamos de hombres que estuvieron y existieron en la historia y creemos que existieron, ¿sí? Presidentes que existieron en la historia, que nosotros no lo sabemos, pero como la historia lo cuenta, entendemos que son reales y que existieron, ¿sí? Ese es el método legal para comprobar las cosas. Entonces, como no se puede comprobar la existencia hoy en un laboratorio de hombres y mujeres que existieron en la historia, sino a través del método legal, entonces así también la existencia de Jesús y la existencia de Dios. En el método legal nosotros podemos ver los testimonios de miles de personas que hablaron de Jesús. Dentro de la fe cristiana, sus discípulos, pero fuera de la fe cristiana, también hubo hombres en la historia, estudiosos, pensadores, ¿sí? Los filósofos de la época de Jesús que escribieron sobre él. Entonces, por el método legal comprobamos que existió, aunque no lo sabemos. El hombre fue a la luna, todos lo sabemos y lo creemos. Ninguno de nosotros puede comprobarlo, pero a través del método legal sí, porque existen testimonios, ¿sí? Y hubo un proceso en el cual el hombre fue a la luna y históricamente lo podemos comprobar, pero no así la ciencia. No sé si se entiende o les hice una ensalada, pero quiero llevarlos a cómo la ciencia quiere comprobar todo este tipo de cosas, ¿no? Tratar. Entonces, como la ciencia va descartando ciertas cosas, pero la ciencia ha avanzado tanto, como lo dice la Escritura, que aún la ciencia se doblega a los pies de Jesucristo. Yo le comentaba a los alumnos en la clase anterior que en un momento de mi vida me tocó tener a mi hija en terapia intensiva con un diagnóstico de 3 días de vida. Mi hija tenía 18 años. Según la ciencia y según las
probabilidades científicas de acuerdo a la enfermedad que ella tenía, que era una enfermedad poco conocida, que no muchos habían tratado porque se había descubierto el tratamiento para esta enfermedad en 2016 y mi hija se enfermó en 2021. Para la ciencia probablemente, o sea, las probabilidades decían que viviría 3 días, ¿ok? Ahora, cuando la ciencia nos da el diagnóstico a nosotros como padres, nos hacen firmar un papel, una legalidad, en donde dice un consentimiento conformado, se llama eso, en donde decía, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer una prueba con cierto tratamiento para intentar salvar la vida de la chica. Si la chica se despierta, la chica va a quedar ciega, paralítica, no los va a conocer, va a perder la memoria, va a perder sus funciones cognitivas. O sea, ellos me decían que si mi hija se despertaba iba a ser un vegetal. En el momento que nos dan ese papel, los médicos, los científicos, hubo un ateneo muy grande en cierto hospital de la Argentina, en donde se juntaron muchos profesionales para debatir sobre el caso de mi hija, y ellos llegaron a la cuestión de que ella tenía 3 días de vida. Entonces, con su papá, con el papá de mi nena, firmamos ese papel, pero firmamos el papel no para aceptar lo que decía el papel. El papel decía de que ellos no se hacían responsables si ella moría. Nosotros firmamos el papel para que ellos intenten con ese tratamiento, ¿sí? Como llevaron el experimento al cuerpo de mi hija, llevaron ese tratamiento para experimentar si eso funcionaría. En ese momento que firmamos el papel, lo que sucedió fue que con mi esposo le dijimos, ustedes hagan hasta donde tienen conocimiento de hacer. Y nosotros, que somos personas de fe, vamos a orar por ustedes. Sí, por ustedes. ¿Por qué? Porque entendimos que Dios quería usar la ciencia para sacarla a mi hija de ese lugar. O sea, ella estaba entrando en ese proceso de enfermedad. Y a veces lo que nos demuestra Dios es que aún la ciencia está a su disposición y para darle gloria a Él, ¿ok? Porque todo conocimiento, toda fuente de conocimiento viene de Dios, ¿sí? El diablo y Satanás es un imitador, pero él no crea nada. Dios sí le ha dado sabiduría a los hombres, ha derramado sobre los hombres conocimiento y sabiduría. Entonces nosotros oramos por los médicos día a día y fueron 47 días en un estado de coma profundo y ellos probaron esa experimentación con la medicina y con ese tratamiento. Y de hecho mi hija hoy está sana, está libre, no tiene ninguna secuela de esa enfermedad y nada de lo que ellos creían se cumplió. Pero muchos de los que estaban en ese lugar y aún la médica de cabecera, que era la jefa de la terapia intensiva que atendió a mi hija, nos pedía día a día, esos 47 días en estado de coma de mi hija, cada día ella salía con el parte médico afuera en el pasillo y nos daba el parte médico ¿para qué? Y nos decía, vayan a orar, porque nosotros no podemos, no creemos que esto funcione, esto está para atrás, esto va de mal en peor. Pero nos pedían que nosotros oremos. Entonces podemos entender que la ciencia tiene un límite y se doblega delante de la grandeza del Todopoderoso, ¿ok? Esto lo di a forma de reflexión en cómo la ciencia busca siempre dar explicaciones, pero siempre la ciencia dará sus explicaciones en base al conocimiento limitado que tiene, ¿ok? Y luego la religión, porque el hombre busca no solo la filosofía, sino también explicar las cosas a través de la ciencia, pero también busca a través de la religión. Dice, fuera de la revelación divina en la Biblia, todo intento del hombre en conocer la realidad de Dios es en vano. ¿Por qué dice esto? Porque conocemos que las religiones quieren acercarse a Dios. O sea, dice es en vano. Ya se trate de toscos ritos paganos o de una autojustificación que utiliza ritos y sacramento o esfuerzos religiosos y sociales del liberalismo, todo esto es en vano. Todas las religiones de la humanidad se basan en el descubrimiento, pero solo la religión de las escrituras es revelación. Es porque el ser humano rechaza la revelación divina que luego el ser humano cae o le abre puertas a espíritus de engañadores.
El ser humano no ha querido adoptar la revelación divina, ¿sí? Porque en el libro de Romanos nos habla que Dios se le ha manifestado, de que Dios, su eterno poder y deidad, se ha dejado ver por medio de las cosas creadas hacia los hombres, que no tenemos excusa, que al ver la gran creación de Dios entendemos que hay alguien superior que tuvo que haberlo creado, ¿sí? Entonces las religiones, lo que nos habla este párrafo es que las diferentes religiones intentan conocer a Dios a través de ritualismo, a través de esfuerzos religiosos, a través de sacramentos, ¿sí? Yo no sé en tu ciudad, en tu provincia donde vos te encuentres, pero por ejemplo algo muy común aquí en la ciudad de Buenos Aires es los 8 de diciembre la gente camina desde su ciudad donde se encuentre hasta la basílica en la ciudad de Luján, que la ciudad de Luján queda lejos de todos los lugares. Entonces todo el que camina tiene que caminar muchísimos kilómetros. Entonces es un rito, es un sacramento, es un acto religioso que intenta alcanzar a Dios. Cuando yo enseño acerca de las religiones y de la fe cristiana, la gran diferencia es que las religiones lo que nos enseñan es a perseguir, a hacer, a alcanzar, a nosotros de alguna manera tratar de pagar esa salvación, ¿sí? No sé si me explico. El hombre buscando a Dios. Así funcionan las religiones. ¿Por medio de qué? Por medio de ofrendas, por medio de flores, por medio de velas, por medio de rituales, por medio de misas, por medio de largos rezos, por medio de sacrificios como por ejemplo estos que les estoy contando, y después que hay muchísimos más. Hay religiones que dicen que aman a Dios, pero que incluyen en esas mismas el paganismo. Por ejemplo, el Gaucho Gil, el San La Muerte, aquí en la provincia de Corrientes, la gente se va, lleva a sus familiares, llevan sus ropas, llevan y le dan depósito de cigarrillos, de vino, de velas, de cosas, de armas, y así con cualquier otra religión. Todas estas están haciendo actos desmedidos por alcanzar a Dios, ¿sí? Un activismo, un montón de frustración, porque van a intentar alcanzarlo a través de cosas que hacen. O sea, no se puede hacer nada, ningún acto de ofrenda ni de nada que el hombre pueda realizar para alcanzar a Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, el Dios que nosotros creemos, es un Dios que planificó de antemano, ¿sí? Que ha tenido un plan de salvación, un plan de rescate para el ser humano. Y luego de la caída en el huerto del Edén, es Dios, es la historia de Dios buscando al hombre. Fíjese la diferencia entre religiones que están continuamente haciendo actos religiosos para alcanzar a este Dios todopoderoso, ¿sí? Para ver si lo pueden complacer, para ver si de alguna manera le pueden doblar el brazo, como digo yo, ¿no? Porque está muy mezclado el paganismo con todas las religiones. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay una mistura, una mezcla de muchas creencias, ¿no? Se cree de que Dios se va a convertir en un subordinado nuestro, el que Él va a hacer lo que le digamos nosotros, que si le llevamos la ofrenda, la vela o caminamos muchos kilómetros y hacemos grandes sacrificios, Él va a actuar conforme a lo que nosotros necesitemos, en nuestra necesidad. Sin embargo, no es así. La historia del mundo y del hombre luego de la caída es Dios buscando al hombre para redimirlo. ¿Amén? Ok, así que esas son las tres fuentes donde el hombre busca encontrar las verdades, ¿sí? Que tienen que ver con la vida. Con la vida después de la muerte, ¿sí? Con los porqué de todas las cosas, existe Dios, etc. Bien, pasamos a la autorrevelación de Dios, que es otro tema. Hasta ahí terminamos con ese. Dice, la autorrevelación de Dios. Vamos a entrar en este tema. Perdonen que estoy tomando unos matecitos, por acá es la tarde. Así que dice, es la revelación y no la especulación o el descubrimiento. Lo que es fuente y contenido de la verdad metafísica. La religión de las Escrituras no es una búsqueda de la verdad, sino una respuesta a la verdad, ¿sí? La religión que encontramos en la Escritura es la religión de la revelación de la palabra de Dios,
¿sí? Que nos lleva a la comunión y al encuentro con el Dios vivo, el Dios verdadero. Esa es la religión de las Escrituras. La religión de las Escrituras es que cuando nosotros buscamos, leemos, meditamos en ellas, somos impartidos por el Espíritu de la palabra y somos transformados, somos cambiados, somos mudados. La misma Escritura, la misma palabra nos muestra quiénes somos y en qué área debemos ser nosotros cambiados, transformados, mudados. Dice, entonces, la religión de las Escrituras no es la búsqueda de la verdad, ¿ok? Sino una respuesta a la verdad. Esa gran verdad que el hombre está buscando, ¿no? No es un medio para descubrir a Dios, sino que es el medio para ser descubiertos por Él. En las Escrituras nosotros hallamos como un espejo. Dice que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos parece tener vida eterna, hallar vida eterna. O sea, nos descubrimos a nosotros mismos. Una misma palabra leída en muchos lugares diferentes o en tiempo diferente va a hablarte a tu corazón de una manera distinta en todas las ocasiones. Y aún los que son predicadores de la palabra, hoy van a tener este versículo y van a poder predicar a través de este versículo. Pero luego, dentro de un mes o 2 meses, en otro lugar, en otra situación, en otra circunstancia, esa misma palabra va a traer otra medicina necesaria para el momento, ¿sí? Después de la caída del hombre, fue Dios quien tomó la iniciativa de buscar al hombre. Desde ese momento, pasando por el llamado de Abraham, la comisión de Moisés, la liberación de Israel en Egipto, hasta el tiempo de Cristo, el relato divino muestra de cómo Dios está buscando al hombre caído y cómo ha ido revelando progresivamente quién es Él y cuál es su propósito divino. O sea, Dios no solamente se revela a sí mismo, sino que Dios también nos muestra. Esta es la religión de las Escrituras. Leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, buscar en las Escrituras nos enseña no solo quién es nuestro Dios, sino también cuál es nuestro propósito en esta tierra. Si los hombres dejaran la filosofía, la ciencia y las religiones y se acercaran al Dios vivo, al Dios real, al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero y abrieran su corazón, para que Él entrara, entenderían, comprenderían que no solamente tienen un Dios que conocer, sino también que hay un propósito. Que encuentra el hombre propósito cuando entiende que Dios lo ha escogido para un plan. Por eso tenemos miles de personas en depresión, en angustia, en soledad, que no saben qué hacer con su vida. La generación esta de ahora que viene, nosotros que estamos ministrando gente continuamente, ministramos continuamente jóvenes de 20, 22 años, 23, 25 años, 27, que no tienen, que no encuentran el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque están lejos. Alguien me dijo, no sé qué pasa, pero yo no escucho a Dios, no sé qué pasa, busco de Dios y no siento nada. ¿Cómo lo estás buscando? ¿Dónde lo estás buscando? Porque Él nunca se movió de aquí. Dios nunca se movió de su palabra. Cuando vos querés saber algo acerca de Dios, lo que compete a Dios, lo que el plan que Dios tiene para tu vida, son las Escrituras las que hay que leer. No hay que viajar distancias, no hay que ir detrás de algún profeta que está de renombre o de última moda, sino buscar las Escrituras, porque allí nos parece que tenemos vida eterna. Allí nosotros, dice que somos exhortados. Toda Escritura, ¿sí? Fue hecha y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia divina. Entonces, cuando buscamos a Dios, cuando entendemos que en su palabra lo encontramos, también nos encontramos a nosotros mismos, también entendemos que hay un propósito. Porque una persona que dice que se quiere morir, una persona que dice que está en depresión, una persona que no, es porque no ha encontrado su propósito. Cuando uno encuentra el propósito divino de Dios para nuestra vida, es entonces que nosotros no queremos morir, queremos vivir. Queremos vivir porque sabemos que hay una asignación, que hay una tarea, que hay un trabajo para hacer, que Dios nos comisionó. Entre millares de millares, entre millones de millones, Dios te miró, Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te lavó, Él te limpió, Él te compró por precio de sangre y Él estableció que hay un llamado y hay un destino profético para vos. Dice, desde el momento
de Abraham, de Moisés, de la liberación de Egipto y aún hasta el tiempo de Cristo, el relato de la Biblia es Dios buscando al hombre caído para revelarle no solo quién es Él, sino también su plan, su propósito divino. La autorrevelación de Dios, dice, se personificó a través de Jesucristo, quien dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre salvo el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera darlo a conocer. Entonces, fíjese que a través de la Escritura, a través de la religión de la Biblia, nosotros entendemos nuestro propósito. Por eso la necesidad de escudriñar las Escrituras, de leer la palabra de Dios, de descubrir en los escritos al Dios verdadero, cómo Él opera, cómo Él trabaja, cómo Él ha actuado a lo largo de la historia, cómo Él nos ha mostrado su plan de redención a través de cada historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde los primeros hombres hasta Moisés, el tabernáculo, todo estaba hablando de la redención, del plan que Dios tenía con la humanidad para salvar a su pueblo Israel, para salvar a los gentiles, para salvar a la humanidad. Amén. De eso se tratan los libros proféticos, ¿sí? Del anuncio profético que está allí, de la palabra que está revelada, ¿sí? Que está escrita y está plasmada para darnos a entender de continuo el amor, la misericordia, la bondad, la redención, el plan que Dios tiene, cómo Dios, Él está apresurado para que podamos entender todo esto. Amén. Entonces, a quien Él quiera darlo a conocer. El tema de la revelación se suele dividir en estas áreas, ¿sí? Cuando hablamos de revelación, ¿sí? Porque escuchamos mucho de la revelación, ¿no? Entendemos algo acerca de la revelación, hemos escuchado en los cultos eclesiásticos la palabra revelación, se anuncia a través de los profetas la palabra revelación, a veces en los cultos, pero vamos a ver cómo dice la revelación puede dividirse en dos áreas. Estas dos áreas es una, la revelación especial, y la siguiente, la revelación general. Vamos a introducirnos en la revelación especial, que es maravilloso esto, hermanos. Dice, hay tres elementos distintivos en la revelación especial. El primero es que la revelación especial es redentora. En el desarrollo de la revelación especial y redentora de Dios, inicia con la caída del hombre en el Edén y se expone claramente en Génesis 3:15, cuando relata en esa oportunidad, ¿no es cierto? La Escritura dice que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, y le comienza a declarar de que ella le pisará la cabeza, pero la serpiente le herirá el calcañar. Entonces está comenzando allí la revelación de la redención a través de Jesucristo, ¿sí? Porque la mujer representa a la iglesia. Ahí la iglesia no existía. No le estaba hablando a una chica, a una señora, a una mujer así como me ves a mí. No, le está hablando espiritualmente en el ámbito de la revelación. Es la iglesia. Amén. Entonces dice, en este tiempo, según el propósito eterno de Dios, iniciaron varias intervenciones divinas en la historia humana por medio de las cuales Dios reveló la forma redentora. El segundo elemento distintivo de la revelación especial, dijimos que el primero era que la revelación de Dios o la revelación especial de Dios es redentora. Lo que nos está mostrando la revelación especial es que Dios tiene un plan, de que las cosas no van a quedar así, de que la injusticia no va a quedar sin su pago, de que el enemigo no va a terminar como él cree que va a terminar, sino que hay un plan redentor, ¿sí? También dice el segundo punto es que la revelación especial es sobrenatural. Esto significa que la revelación del conocimiento viene en forma sobrenatural, pues el ser humano no lo puede conocer ni discernir por sus propios poderes racionales. Es por eso que cuando una persona que no tiene el Espíritu de Dios, una persona que no fue llamada por el Señor y quiere leer las Escrituras, aún en las universidades, y esto no me dejan mentir las personas que estudian,
de cuánto se habla también de la Biblia como un libro, ¿no? Como un libro especial, como el libro, el bestseller, el libro de todos los tiempos, un libro de sabiduría, de historia, un libro en donde se utiliza todo tipo de lenguaje literario que tiene mucha riqueza, pero para ellos simplemente en forma racional, ellos pueden utilizarlo, pero no pueden comprenderlo, no les es revelado porque a través de la razón no se puede comprender lo que la palabra de Dios esconde. La revelación especial es para los que tienen el Espíritu Santo. El tercer elemento de la revelación especial de Dios es el segundo. Dijimos que la revelación especial es sobrenatural y no puede ser entendida por medio de la razón, ¿sí? Y el tercer elemento distintivo es que la revelación bíblica es primordialmente una revelación de hechos a través de la historia en formas de palabras habladas y reveladas, ¿sí? Hechos a través de la historia en forma de palabras habladas, pero también reveladas. ¿Ok? Son palabras que se dijeron, pero que tuvieron su cumplimiento, que hasta el mismo Jesús, al leer el rollo en su primera predicación, dijo: en este momento esta palabra se está cumpliendo ahora, esta profecía se está cumpliendo ahora. O sea, la palabra fue soltada a través de la voz de los profetas mesiánicos, pero también hay un cumplimiento. Ahí la revelación nos muestra cuándo estas palabras se cumplieron y las que están para cumplirse. Esta verdad se opone a la teoría neortodoxa de que la Biblia no es un conjunto de revelaciones sin errores, compuesto de hechos históricos y proposiciones teológicas o verdades, sino que simplemente contiene las inferencias e interpretaciones de Israel y luego de la Iglesia, de lo que ellos creían que Dios había hecho en la historia. Contrario a esta visión neortodoxa, está el siguiente resumen de la revelación bíblica. El concepto bíblico de la revelación es que la verdad factual se ha revelado por medio de los eventos históricos usando tanto la palabra hablada como la palabra revelada de Dios. El relato de la creación, así como el relato del pecado original, el diluvio, el llamado de Abraham, la elección de Israel, los milagros y las plagas de Egipto y consecuentemente la liberación de Israel en el Éxodo, son también relatos históricos factuables, confiables, por la precisa razón de que Dios se los reveló a Moisés, el profeta, a quien también le comunicó su palabra. ¿Sí? Lo que Dios iba a hacer, Él se lo revelaba a los hombres que Él escogió para ese tiempo, para esa temporada, como líderes, como hombres, como profetas al servicio del Señor, para transmitir un mensaje, una orden moral, una orden ética, una orden para la convivencia de un pueblo. Entonces, Dios revelaba su palabra, la palabra estaba revelada, les era revelada por medio de encuentros como por ejemplo Moisés en la zarza, ¿sí? Era completamente especial, redentor y sobrenatural, pero también era palabra hablada y revelada. Dios hablaba y Él hacía, Dios hablaba y luego cumplía. Dios le dijo a Moisés que iba a ser levantado como el líder para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Él no le dijo: vení, que tengo un trabajo para vos. Y no le explicó cuál era su trabajo, sino que le dijo: te voy a llamar para ser el libertador de mi pueblo en este lugar. Porque la palabra de Dios nos enseña que Él dice: escuchaba el clamor de su pueblo por causa de sus exactores, por causa de los que los oprimían. Y entonces Dios, en su plan redentivo, ya tenía planificado de antemano que la vida de Moisés iba a ser utilizada y que Moisés iba a ser criado por la hija de Faraón para que él supiera y entendiera todos los conocimientos culturales, sociales, la escritura de Egipto, que él estuviera capacitado como un guerrero, como un hombre de sabiduría, pero también como un líder nato. Entonces Dios no hace nada por casualidad, todo está revelado en la palabra de Dios, en el mismo mensaje que Dios daba desde el comienzo cuando hizo cuando llamó a Abraham.
Cuando Él llamó a Abraham para que le entregara a su hijo, su único hijo, Él nos estaba mostrando la obra redentora de la cruz, que Cristo venía a cumplir también sobre la tierra. Era una antesala de lo que iba a acontecer. En la misericordia de Dios va a ser entregado, pero no va a morir. No va a morir, sino que va a vivir eternamente y estará sentado a la diestra del Padre. Así como esa, muchas cosas. Fíjese la vida de Noé. Noé, que fue llamado por Dios para el tiempo de la predicación de Noé, fue un profeta para su ciudad o para su pueblo, de alguna manera también un profeta que anunció, que pidió, que llamó al pueblo al arrepentimiento, que obedeció a Dios en la palabra que le había sido dada y luego revelada. Y fíjese lo primero que subió Noé en el arca. No fueron los animales, porque nosotros nos ponemos allí a mirar cómo él salvó a los animalitos y la raza. Él lo primero que subió a ese arca fue su familia. O sea, el líder de Dios que fue llamado primero va a salvar a su familia. A su familia primero, luego todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la palabra está hablada y también siendo revelada continuamente. Moisés golpeando la roca. ¿Sí? No es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque él golpeó la roca y porque se enojó. No. Era que eso era profético, el mensaje profético era que la roca solamente le tenía que hablar, porque la roca primero iba a ser golpeada. La roca es Cristo, la roca, la piedra que desecharon los edificadores, la roca que derribaría la imagen en Daniel, ¿se acuerdan? La imagen aquella que fue derribada por esa piedra. Entonces esa roca es Cristo. La casa fundada sobre la roca es Cristo. Cristo sería golpeado solo una vez. No 2 veces. La segunda vez solo Moisés tenía que hablar y él no comprendió, le tenía que hablar. Porque a la roca ahora se le habla. Porque ahora en el Nuevo Testamento nosotros ahora hablamos con Cristo. Ya no lo lastimamos, ya no tiene que ser herido porque eso ya se cumplió. Entonces palabra hablada, palabra revelada. Bien, eso es la revelación especial de Dios. Es redentora. En la revelación especial Dios nos está mostrando su planificación para la salvación de toda la humanidad. La revelación especial no puede ser entendida por nuestra razón y la revelación especial es dada a través de la palabra hablada, pero también la palabra revelada. ¿Ok? Entramos a lo que es la revelación general. Y allí en la revelación general podemos mirar en Romanos, ¿sí? En Romanos 1, vamos a leerlo para que tengamos un poquito. No, yo con los chicos cuando estoy en el vivo no hacemos hacemos más lectura porque tenemos por ahí la soltura de poder compartir y todos me ayudan a leer, pero acá yo lo hago un poco más rápido para que no se nos vaya tanto el tiempo. Entonces vamos a leer Romanos 1. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la revelación general, que es la revelación de todo ser humano, creyente y no creyente, esa revelación que tendría que venir a cualquier ser común y corriente, está siendo detenida porque hay quienes detienen la verdad con la injusticia. ¿Qué es la injusticia? El pecado de la humanidad que detiene la verdad para que la verdad no avance. Pero ¿qué pasa? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, en todo lo que vemos que fue creado, en todo lo que es visible, allí está implícito que hay un Dios creador, un Dios que está por fuera de todo esto, alguien superior que tiene que haber creado todas estas maravillas, ¿sí? Pero dice, pero habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios.
Entonces, la necedad, la injusticia, el pecado detienen la verdad, porque por medio de todas las cosas creadas, mis amados, nosotros podemos ver que Dios sí realmente existe y que la revelación puede venir, esta revelación general, aún a una persona común que tal vez no cree en nada o no sigue ninguna tipo de fe ni religión, pero esta revelación general es para cualquiera. La revelación general refiere al conocimiento de Dios que el hombre obtiene fuera de las Escrituras, en los medios que mencionan las Escrituras. En muchas partes de las Escrituras posiblemente es hallar referencias de las revelaciones generales. En Romanos 1, por ejemplo, como Pablo habló de la revelación, los seres humanos no tienen excusa. Sin embargo, las Escrituras aclaran bien que la revelación especial escrita de Dios y por la declaración del Evangelio de Jesucristo, la obra redentora de Dios, sí, es alcanzar al ser humano que está perdido. Amén. El ser humano está perdido. El ser humano tiene un problema, el pecado, ¿sí? Pero hay un plan, la redención, Jesucristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero hay un requerimiento, que es el arrepentimiento. Pero bueno, ese no es el tema en sí. La revelación, la inspiración. Hablemos de la inspiración de Dios. La revelación es que Dios se revela o revela su verdad a los seres humanos. Eso es la revelación. Cuando Dios está mostrando sus planes para la ciudad, para tu casa, para tus hijos, para tu vida, para la iglesia, ¿sí? Dios está revelando su corazón, sus planes, sus propósitos, ¿sí? Tal como lo hemos dicho antes. Mientras que la inspiración es la influencia divina del Espíritu Santo sobre los hombres para escribir los relatos bíblicos, ¿sí? Por eso son infaliblemente, la escritura es infalible, hermano. Su verdad es infalible. Bien, el registro de la revelación de Dios en su palabra, registro que ocurre bajo la guía del Espíritu Santo, es resultado de la inspiración. Luego viene la iluminación, ¿sí? Que es el misterio divino del Espíritu Santo en la mente y el corazón del creyente, por medio del cual el creyente comprende el registro inspirado de la revelación. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero una se va desprendiendo de la otra, ¿sí? En la revelación Dios muestra su plan, ¿sí? En la inspiración Dios inspira a los hombres a escribir su plan. Y en la iluminación Dios le da la comprensión de esta revelación. Segunda de Timoteo 3:16 habla de la frase inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, que viene del término theoneutos, que es una palabra griega que significa literalmente insuflada. Insuflar es como introducir algo que es inmaterial dentro de algo, o sea, introducir en este caso una idea, ¿ok? Es como soplar adentro de un globo, ¿no? El globo comienza a tomar ese cuerpo, pero si nosotros miramos dentro del globo no hay nada, pero sabemos que hay un contenido, ¿sí? Eso está insuflado, está introducido, es algo inmaterial que está introducido, algo que no se puede palpar, pero que existe y está operando, está haciendo su cometido dentro. Insuflada por Dios. Así que se podría decir que este versículo dice de esta manera: toda escritura es insuflada por Dios para indicar que Dios es la fuente del origen de la escritura. La única forma aceptable de analizar las diferentes teorías de la inspiración es conociendo la relación entre Dios y el hombre, ¿sí? El teólogo Strong llama a esto la teoría dinámica, mientras que Berkowitz lo denomina como la teoría orgánica. Estas teorías analizan la forma adecuada de la relación entre Dios y el hombre en la inspiración, ¿sí? Analizan cómo fue eso.
Por lo tanto, dan cuenta satisfactoriamente de la diferencia entre el estilo y el contenido de los distintos autores de las Escrituras. Y entonces sostienen que la inspiración es la influencia divina del Espíritu Santo sobre los autores de las Escrituras que permite que sus escritos sean infalibles. Porque, mis amados, cuando nosotros entendemos que en el tiempo en el que se escribieron, ¿sí?, los relatos que hoy pertenecen al canon bíblico que nosotros tenemos, no existía la tecnología, no existía manera de que estos escritores de 66 libros, estos 40 personajes diferentes, a lo largo de 1600 a 1500 años, en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa, se pudieran poner de acuerdo de alguna manera para que todo lo que ellos estaban escribiendo tuviera una coherencia literaria, tuviera una línea, tuviera un orden, tuviera como una armonía, ¿no? Qué lindo pensarlo de esta manera. Una armonía. Cuando usted conoce de música, ¿no?, la armonía es el arte de combinar diferentes sonidos, que al tocarlos conjuntamente, todos en una misma nota, lo que va a suceder es que suenan en una melodía única, ordenada, perfecta, con un sonido maravilloso. Entonces, algo así es lo que pasa con las Escrituras, ¿sí? Tenemos 66 libros, 40 escritores, 1600 años, 3 continentes, y sin embargo podemos decir que la inspiración de Dios ha hecho este trabajo. Lo ha hecho, porque no hay manera de que esto tenga una concordancia y una coherencia tan clara, tan perfecta, tan única. La visión verbal plenaria de la inspiración de las Escrituras es la única forma correcta de visualizar lo que la Biblia misma enseña, aunque las Escrituras no se pueden hallar enseñanzas que confirmen que los escritores estuvieron inspirados. En todas las Escrituras se declaran las palabras que contienen la palabra de Dios. La inspiración verbal plenaria significa que las Escrituras en su totalidad contienen las palabras de Dios y por lo tanto son infalibles y sin error en los escritos originales. ¿Qué más podemos decir acerca de esto? ¿Sí? Está diseñada perfectamente por nuestro Padre Celestial. El lenguaje, vamos a hablar del lenguaje de la profecía. Dice, los métodos que usan los profetas para dar sus mensajes son 3. El primero es vía oral, es decir, utilizando la predicación y la proclamación de la palabra de Dios, tal como la han visto, como por ejemplo cuando Miqueas habla con Acab en Primera de Reyes 1:22, por ejemplo cuando Natán se dirige a David. Por la palabra escrita en las Escrituras, como en el caso de los libros de Isaías y de Jeremías, por un acto simbólico, como cuando Isaías caminó descalzo y desnudo, despojado de vestidos exteriores, en señal de que vendría el juicio de Dios sobre Egipto y Etiopía, o como cuando Oseas recibió el mandato de casarse con una prostituta en cuyo matrimonio Dios destaca para mostrar su relación con la nación adúltera de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era el lenguaje de los profetas? Por vía oral, por medio de la palabra proclamada, hablada, ¿sí? Así como ellos la habían visto, así como Dios se la mostraba. Cuando el profeta Natán habla con David, como por ejemplo cuando Oseas es llamado por Dios, dice también, para convertirse el profeta Oseas en una parábola en sí mismo, ¿no? En el amor de Dios proclamado a través de este hecho, en donde Dios le pide que se case con una mujer de mala reputación, con una adúltera, con una mujer que lo iba a engañar, con una mujer que lo iba a aceptar, sí, pero que luego ella misma lo iba a engañar y se iba a ir con sus antiguos amantes, dice la Escritura. Entonces,
en este lenguaje simbólico que Dios utiliza, Dios nos muestra su plan redentivo. Fíjese que en todos los lugares nos está mostrando el plan redentivo. Cuando el profeta Natán, no sé si este es justamente el texto donde Natán le habla a David déjeme chusmear un poquito, sí. No sé si es justamente cuando David le habla el profeta Natán y le cuenta la historia, ¿no? de una corderita que tenía su dueño, etcétera, para darle a entender a David, tenés todo, te dieron el reino, te dieron todo lo que necesitabas, pero tuviste que codiciar la mujer de tu prójimo, ¿no? Y le hace decir a David, el profeta, ¿cuál sería el castigo que este hombre se merece? Y David se lo dijo sin saber que era él mismo el que necesitaba ese castigo. Entonces, esa también es una manera simbólica de que Dios habla a través de los profetas, ¿sí? Entonces dijimos, por vía oral, por la palabra y la predicación, usando la proclamación de la palabra de Dios como fue vista, pero también de una manera simbólica, ¿sí? Por la palabra escrita como lo hizo Jeremías, por ejemplo, que Jeremías profetizó el cautiverio de Israel, profetizó el cautiverio y los 70 años de cautividad para el pueblo de Dios a Babilonia. Por los escritos. Dice, el lenguaje de la profecía y la forma no se limita a un solo tipo, sino que la palabra de Dios se expresa en numerosas maneras. Algunas profecías fueron anunciadas claramente, como por ejemplo cuando el profeta anunció el nombramiento del futuro rey Josías, ¿no? Y ahí nos dan los textos bíblicos y la tarea suya, ¿sí? Es poder leer los textos para que usted identifique de qué se trata en ese momento, en qué manera estaba hablando el profeta, ¿sí? Primera de Reyes 13 del 1 al 3. Primera de Reyes 13 del 1 al 3. Y dice, y el exilio de Israel que duró 70 años, por ejemplo en Jeremías 25, 11, 14, otras profecías usaron parábolas, como por ejemplo la corderita del hombre pobre o la parábola de Isaías. Otra forma que predecía fueron las alegorías que son formas de expresión muy comunes en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, la vid dice que no tiene valor. Primera de Reyes 13 del 1 al 3 dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, y aquel clamó contra el altar la palabra de Jehová que dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. Entonces, en esta profecía, ¿sí?, de Primera de Reyes 13, 1, 3, hay un cumplimiento también. Fíjese cómo se habló del altar y de lo que iba a suceder sobre ese altar. Que en ese momento el altar estaba haciendo para hacer sacrificios de incienso, un lugar pagano, un lugar en donde sacerdotes paganos hacían sus ritos religiosos, pero la profecía era que sobre ese altar se quemarían los huesos de los hombres, ¿no? Y fue el cumplimiento, y dice el nombre de quién iba a ser el hijo de la casa de David, el rey Josías. El rey Josías, que fue un hombre que trajo un avivamiento tremendo para su época. El rey Josías, que derribó los altares de idolatría que en esa época se habían levantado. El rey Josías que trajo reformas. El rey Josías que se rebeló contra todo el paganismo, la hechicería, la brujería, los adivinos, que mandó a hacer una limpieza. Dice, y aquí el mismo día dio una señal Dios diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam dice, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle.
mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Porque era Dios quien estaba mandando verdaderamente esa palabra y Dios defendiendo a sus profetas. Amén. Dice, el lenguaje de la profecía, la forma, no se limita a un solo tipo de la palabra que expresa numerosas maneras. Algunas profecías fueron anunciadas claramente, como por ejemplo estas que hablamos. Y finalmente, dice, también están las metáforas que fueron usadas con frecuencia, como por ejemplo en la profecía de Isaías sobre Asiria. Ay, Asiria, vara, bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Sí? Las parábolas, las alegorías. No, había un lenguaje literario tan rico que no podría uno pensar que era para la época, ¿no? Con todo el conocimiento avanzado que tenemos hoy. Creo que ni siquiera los universitarios conocen tan bien las formas literarias en las que se expresó Dios a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Algunos poéticamente, otros en parábola, otros en alegorías. Hay tipo, hay hipérbole, hay tantas formas de escritura dentro de la palabra de Dios, dentro de los profetas. Hay poesía, ¿sí? Hay proverbios de sabiduría. Típicamente este tipo de lenguaje fue caracterizado de la profecía del Antiguo Testamento y las personas, cosas, eventos indicaban algún cumplimiento futuro. Fíjese que es lo que decíamos al comienzo, cada cosa que nosotros vemos, ¿sí? Cada cosa, cada situación, cada momento de cada hombre de la historia estaba hablándonos o estaba tipificando, ¿sí? Algo que vendría a cumplirse en el futuro. Como hablamos de Abraham y su hijo entregado, su único hijo en sacrificio. Hablando de Jesús, ¿sí? Como hablamos cuando hablamos de Noé entrando en el arca, salvando a una generación. Y como Moisés golpeando la roca y no pudiendo entrar a la tierra prometida, que está tipificando o representando la ley, pero ya Josué sí pudo introducirse y él representa la gracia. O sea que todo lo que vemos escrito está, las cosas, las personas, los eventos, indicando el cumplimiento de algo futuro. En dice, este marcado elemento profético del Antiguo Testamento establece el principio de que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y este está presente en el Nuevo. La profecía hace predicciones tanto verbalmente como usando tipologías. Por tanto, una tipología es en realidad una especie de profecía, y en el Antiguo Testamento están los ejemplos de la Pascua, los sacrificios del Levítico, el templo, el sacerdocio, etc. ¿Sí? Según Bernard Ramm, la justificación para interpretar la tipología de muchos pasajes del Antiguo Testamento se basa en 3 puntos. La relación general del Antiguo Testamento se mantiene en el Nuevo. El uso que Cristo mismo le da al Antiguo Testamento y la invitación que nos hace para que lo que hallemos allí, profetizando y tipificando, que lo hallemos a Él, ¿no? Que lo hallemos a Cristo en el Antiguo Testamento, profetizado y tipificado. El vocabulario del Nuevo Testamento en referencia al Antiguo, que se nota en frases como Cristo, nuestra Pascua, Cordero de Dios, Hijo de hombre, y en términos como sacrificio, redentor, sangre, el Mesías. Recuerden la noche de la Pascua, todo ese movimiento, toda esa orden de Dios de tomar la sangre del Cordero, de pintar los dinteles de la puerta, porque el ángel de la muerte pasaría, más los que tuvieran las puertas y los dinteles pintados no tocaría la muerte a los primogénitos. Todo era un tipo, ¿sí?, de lo que habría de suceder con Cristo.
Todos esos elementos son figuras. Amén. Y a lo largo del recorrido de los estudios que ustedes van a ir avanzando, si se anotaron para la licenciatura, se anotan para la maestría y siguen el doctorado, aún y piensan que acá termina todo, no, ahí van a ir ampliando grandemente el conocimiento de muchas cosas que tienen que ver también con las costumbres de la ciudad, del momento, de la época, la cultura, la política, del por qué se dijo así, quién lo dijo, para qué momento. Lo importante de la revelación es entender que nosotros en todo lo hallamos a Cristo. El centro de todo es Jesús. Como decía la canción de este varón, que ahora no me acuerdo, Israel Hudson, sí, Israel, que decía, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. Entonces dice la profecía mesiánica. Ahora entramos en la profecía mesiánica. ¿A qué nos referimos? La profecía mesiánica es la que predice el cumplimiento de la redención y el establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías. Esa profecía en su totalidad se halla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La profecía mesiánica del Antiguo Testamento se desarrolla en dos líneas que están ambas ancladas en la doble promesa de Dios hecha a Abraham. ¿Sí? Un aspecto tiene que ver con el reino futuro y el otro con la salvación y la bendición. Ambos aspectos están claramente indicados en Génesis 12, del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esta doble promesa salen dos corrientes de profecías mesiánicas. Bien, dice, de esta doble promesa salen dos corrientes de la profecía mesiánica. Una, la que enfatiza en el futuro glorioso del reino de Israel, gobernado por el monarca davídico, el rey Mesías. En este concepto fue el que hizo que los judíos no pudieran reconocer ni aceptar a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban la llegada de un monarca, de un hombre de la política, de un hombre del reino, de alguien de importancia. Dice, la otra corriente habla de la obra del Mesías y la retrata como el rey reinante, no lo retrata como el rey reinante, sino como el siervo sufriente que moriría por causa de su pueblo. La profecía de este siervo sufriente se nota muy claramente en Isaías 53. ¿Okay? El significado más literal de Mesías es ungido, y debemos señalar que en el Antiguo Testamento el término ungido no siempre fue utilizado para destacar a Jesús, ¿sí? Sino que también se utilizó para hablar del rey Ciro, por ejemplo, el persa, ¿sí? También para hablar sobre Israel, mi ungido. Pero vamos a mirar un poquito Isaías 53, quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente se llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. La profecía de Isaías 53 acerca del Mesías. Isaías es uno de los profetas mesiánicos, ¿sí? En donde se destaca aún mucho más la figura de Cristo continuamente, implícito en los relatos de Isaías. Mas herido él fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso
Con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, y su alma quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los transgresores. Tremenda, tremenda y apasionante la profecía de Isaías 53 acerca de nuestro Cristo poderoso. Amén. Fíjense que no quedó nada fuera, todo fue relatado tal cual como sucedió. Todo fue escrito tal cual como sucedió. La palabra escrita y la palabra hablada, la palabra revelada y la palabra cumplida. ¿Sí? Porque el Señor no miente, Él dice y Él lo hace. Amén. Dijimos que no siempre el término mi ungido fue utilizado solamente para el Mesías, sino también en el contexto de diferentes lugares de la Escritura para hablar acerca de también Israel. ¿Sí? Sin embargo, este término se usa en conexión con el propósito redentor de Dios mismo. Por último, el cese de la profecía. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de sus siervos los profetas, pero luego hubo un cese de la profecía, ¿sí? La profecía del Antiguo Testamento principalmente, dice, con la llegada del exilio babilónico y la destrucción del primer templo, fueron los eventos que marcaron el final de una era de grandes profetas bíblicos. Y además la llegada de Jesucristo es vista como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, marcando el fin de la necesidad de la profecía en el mismo sentido, ya que Dios finalmente se reveló a través de su Hijo en la revelación completa y definitiva, porque Dios se revela a través de Jesucristo. Pero hubo un cese de la profecía, ¿sí? En estos tiempos en donde el pueblo de Dios es llevado cautivo y todas las cosas que sucedieron, porque nosotros lo decimos hoy, ¿no? El tiempo de la cautividad, el tiempo luego del regreso, el tiempo en donde Dios levanta a Ciro y permite que vuelvan a sus tierras, a sus casas, pero había despojos, ruina de todo lo que alguna vez fue gloria. Entonces fueron tiempos oscuros. Fueron tiempos de silencio, fueron un tiempo en donde el pueblo de Dios tuvo que recuperarse, ser restaurado de todo el desastre que había pasado, ¿verdad? Y allí Dios tuvo sus profetas que fueron utilizados para esa época, ¿sí? Como Esdras, Nehemías, ¿sí? Dice el cese de la profecía del Antiguo Testamento. Para los hebreos el último profeta verdadero fue Malaquías, y según Primera de Macabeo 4:46, bueno, son textos que están citados en los libros de los Macabeos. No hubo profetas canónicos en Israel durante el periodo intertestamentario, periodo durante el cual floreció la literatura apocalíptica y religiosa, y aunque ningún libro pasó a ser del canon del judaísmo, se cree que Esdras compiló el canon del Antiguo Testamento y que después de él cesó la profecía y no se escribió ninguna escritura. Por tanto, ningún libro escrito después de Esdras puede incluirse en el canon de las escrituras. Otro criterio usado por los teólogos judíos de Hamá cerca del año 90 después de Cristo para confirmarles a los ganeses el libro fue si éste existía o no en el hebreo original. Los libros apócrifos se escribieron o sobrevivieron solo en el griego y por tanto, porque sobrevivieron solo en el griego, ¿sí?, fueron tenidos como no canónicos. Hay también muchas inexactitudes históricas y doctrinales en los libros apócrifos, que los libros apócrifos son aquellos que no entraron en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no había
Dice, no había textos originales en hebreo, que haya sido comprobable todo esto que decían los libros apócrifos. No había originales en hebreo, sino que había solamente escritos en el griego, ¿sí? Y los escritos, las traducciones del griego vinieron cuando las conquistas de los reinos. Entonces, como no era exacto y las historias y las doctrinas eran inexactas, había inexactitudes, dice, entonces no fueron tomados para el canon, sino llamados libros apócrifos, ¿ok? Así que hubo un cese, un silencio. Estaba mirando ahí no sé si está en Netflix o en Magic, en alguno de esos, están pasando la serie que se llama Reyes. Si usted quiere, puede verla. O sea, tiene contexto, obviamente, porque al tratar de redactar o de explicar, darle un sentido a la historia, hay contexto, hay personajes, hay personas, hay ciudades, hay cosas, pero se puede palpar, se puede ver muy claramente lo que fue el tiempo del silencio hasta que fue levantado el profeta Samuel, ¿sí? Samuel como el primer juez de Israel, pero también como el hombre que iba a traer nuevamente la voz profética al pueblo de Dios, ¿sí? Sería muy lindo que lo puedan mirar. La serie se llama Reyes, ¿sí? Es, creo que brasilera, está muy linda, y pueden mirarla porque van a encontrarle por ahí un poquito más de sentido a cosas que cuando leemos solamente los escritos a veces no nos imaginamos que sea así, ¿no? Pero como ahí vemos y palpamos un poco la tristeza que era para el pueblo de Dios, que hayan pasado años y que nadie de esta nueva generación que se había levantado, ¿sí? No se olviden que dice que luego de Esdras nadie más escribió nada y nadie más habló nada, nadie dijo nunca más, así dice el Señor. Entonces pasaron muchos años hasta que esto comienza de nuevo Dios a traer su voz profética sobre la tierra. Por eso dicen algunos que cuando Ana oraba delante del templo, ¿no? Y el sacerdote Elí la vio, la tuvo por ebria, dice, ¿no? Pero dice que Ana oraba por su deseo de tener un hijo, porque ella quería concebir un hijo, pero que Dios también estaba en ese plan porque él necesitaba un profeta. Y algo que quiero destacar es que Dios a lo largo de la historia no ha usado solamente su poderío y su soberanía en sí mismo, sino que Él ha revelado, hay revelación, hay palabra. Dios ha usado a los hombres, ¿sí? Me maravillaba, ayer compartía con algunos hermanos que Dios dice que ungió a Jesucristo y luego Él andaba por todos los lugares haciendo milagros y sanidades porque Dios estaba con él. Pero también más adelante habla de Pablo y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces Dios siempre utilizó a los hombres, Dios siempre buscó a los hombres, como hablábamos desde el principio. Las religiones paganas son el hombre buscando, intentando alcanzar a Dios, pero en esta fe cristiana, en la fe en Jesucristo, de la palabra revelada, entendemos que es Dios llevándonos a su plan perfecto, utilizando nuestras manos. Dios quiere utilizar nuestras manos, Dios quiere utilizar nuestra boca, nuestra voz, nuestra vida, para que seamos nosotros mismos la referencia, la palabra, la indicación, la exhortación, tal vez el consuelo, que a través de nuestra vida Dios pueda manifestar todo lo que Él quiere hacer, los milagros que Dios hacía. Y muchas veces nosotros estamos preocupados por tratar de hacer cosas para que los milagros se manifiesten. Porque decimos, Dios ha hecho tantos milagros en el Antiguo Testamento y Dios ha hecho tantos milagros a través de Jesús y de los apóstoles. ¿Y por qué ahora no vemos esos milagros? Porque yo creo que el ego del hombre ha crecido tanto que el hombre está tratando de hacer los milagros por él mismo. Sin embargo, dice, hacía milagros extraordinarios por la mano de.
y hacía sanidades y liberaciones por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba con él. Y así como estaba con Cristo, estaba con Pablo. Y a través de esos hombres es que Dios se manifestaba, y así Dios también se quiere manifestar a través de ti hoy, iglesia amada, personas que están escuchando estas enseñanzas. A través de tu vida, no te preocupes tanto, porque no lo vas a hacer vos. Los milagros no los vas a hacer vos, no lo podés hacer ni tenés la capacidad, pero sí podés ser esa mano por la cual Dios pueda hacer esos milagros extraordinarios. Sí podés ser esa boca por la cual Dios pueda proclamar su verdad, traer justicia, traer sanidad, traer orden en medio del caos, traer luz en medio de la oscuridad, traer sanidad en medio de la enfermedad, traer liberación en medio de la opresión y de los cautiverios de muchos que están cautivos. Por eso en esta tarde oro, y acá terminamos con el material, y luego lo que falta es para ustedes, para que lo vean, después se los explico. Pero oro verdaderamente para que Dios revele su propósito en sus vidas, para que usted y yo podamos entender de qué se trata, que no somos nosotros, somos los instrumentos. No somos nosotros, somos los instrumentos a través del cual Dios va a manifestar su gran poder, y a través del cual Dios va a seguir hablando, y a través del cual Dios va a traer corrección y va a traer orden en el medio del caos, a través del cual Dios va a seguir confirmando sus palabras y sus promesas, y va a haber un cambio, una transformación en tu casa, en tu familia, en tu ciudad. Aleluya. Y quiero compartirte esto, así como Noé primeramente salvó a su familia. Antes que todo lo demás, él metió su familia en esa arca. Que vos puedas ser como ese Noé, que hace introducir a los tuyos primero. No te afanes tanto por lo de afuera, porque Dios va a hacer. Vos sos el instrumento. Amén. Te ministro esta palabra en esta tarde. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida, tu propósito eterno en Dios, que sean cumplidos los planes de Cristo a través de tu vida, que puedas tocar esa ciudad donde vos vivís a través de la presencia del Espíritu Santo que mora en ti y de la palabra revelada, que aún en este tiempo con más entendimiento, con más soltura, con más gracia, con más favor, puedas ser un ministro de excelencia capacitado para toda buena obra en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. En las páginas finales del material, a partir de la página 16, 17, 18, 19 y el resto de las páginas, ustedes van a ver allí que hay unos bosquejos que le van a hablar a ustedes y que son para ustedes, que quiero que los estudien, que los repasen, que los mediten, porque inclusive para los que ministran y para los que enseñan, ¿sí? Para que tengan mayor conocimiento. El mensaje de los profetas, ¿sí? En una sola frase van a encontrar los profetas del exilio, los profetas de Babilonia, los profetas después del exilio, ¿sí? Los profetas que fueron antes del exilio, quienes fueron, ¿sí? Van a encontrar un cronograma allí de Israel, de Judá y de los profetas de cada territorio, y ahí van a entender cuántos profetizaron para el reino del norte, para el reino del sur. Y luego van a encontrar un bosquejo que habla también y hace referencia, ¿sí? al tema del mensaje de cada uno de los profetas. Cuando habla, por ejemplo, de Isaías, dice buscar al Señor. Cuando habla de Jeremías, dice el nuevo pacto. Cuando habla en Lamentaciones, fidelidad a Dios. Cuando habla de Ezequiel, santidad. En Daniel, soberanía de Dios. En Joel, el día del Señor. En Amós, el llamado a regresar. Fíjense que los mensajes de los profetas eran específicos y siempre apuntaban al centro, que era volver a la verdad, volver a Cristo, ¿sí? Volver a la verdad de la palabra, volver a una vida de santidad, volver a la comunión con Dios, porque lo profético hace eso, exhorta, anima, ¿sí? Corrige, endereza, trae la dirección de Dios. Y ahí tienen los bosquejos de cada libro profético. Es lindo para que ustedes lo lean a cada uno con detenimiento y con tiempo, porque en estas 3 clases realmente no llegaríamos a poder compartir y leer todo esto. Pero usted
que tal vez se lo puede llevar a sus vacaciones, al bosquejo, lo pueda leer y sacar la máxima riqueza que usted pueda adquirir, no solamente de estos bosquejos, sino también buscando en las escrituras, comprobar que aquello, ¿no?, que lo que usted está leyendo de la fuente comprobable, que es la escritura, la palabra de Dios. Sabe que cuando usted lleguen a hacer el doctorado van a tener que escribir una tesis, y cuando usted escriba su tesis, usted va a utilizar cosas que otros escribieron. Y uno de los ítems o de los requerimientos para la tesis es que usted tenga que poner de qué fuente usted adquirió ese conocimiento. Y esto nos enseña, hermanos, porque de qué fuente usted está adquiriendo el conocimiento. Yo sé que las redes sociales hoy son una herramienta poderosa, pero también sé que Satanás también está usando redes sociales, porque él nunca se atrasa y nunca está fuera de moda. Él también utiliza las redes sociales. En el día de ayer, justamente, yo estoy subiendo contenido de la palabra a las redes sociales porque hay algo de parte de Dios que me mandó el Señor para animar al pueblo de Dios, para traer esas almas que se han perdido. Y mi mensaje es el mensaje de la palabra. Pero hay de todo, hermano, en las redes sociales, en las diferentes plataformas. Ayer escuchaba a una joven que hablaba de la escritura, de la Reina Valera, hablaba en la traducción 1960 y hablaba de diferentes otras Biblias y diferentes traducciones. Pero ¿sabe cómo se llamaba su plataforma, el lugar de donde ella se conecta con la gente? 666 Luciferina. Y ella se declara una hija de Lucifer. Pero sin embargo, su doctrina, sus enseñanzas las estaba hablando a través de la palabra y diciendo lo que estaba haciendo su jefe en los momentos en que la Biblia decía tales relatos. Entonces tenemos que tener una alerta, un cuidado máximo de dónde nosotros tomamos, de qué fuente nosotros estamos adquiriendo el conocimiento. Pedirle a Dios la revelación de lo que Él ya dejó escrito, porque lo que Él dejó escrito nos está hablando a nosotros de una confirmación. Todo lo que está acá, el contenido de la palabra, es confirmado por la palabra misma, es respaldado por la palabra misma, ¿sí? Entonces tengamos cuidado de qué fuentes adquirimos conocimiento. Siempre busquemos en la palabra el respaldo de todo lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Y aun si nosotros nos equivocamos, ténganos misericordia, porque estamos todos para aprender juntamente. Amén. Los bendigo, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y que ojalá pronto podamos volver a encontrarnos en alguna otra materia.